Estamos a 30 de mayo de 2026, un día antes a la primera ronda de elecciones presidenciales en Colombia. Inevitablemente, en la mayoría de las familias colombianas, se discute no en el sentido literal de la palabra, sino se exponen los diferentes puntos de vista que tienen las personas acerca de las diferentes visiones y de los diferentes candidatos que tiene esta contienda electoral. ¿Qué es lo triste de esta situación? Que dato mata relato y cuando uno llega con datos, las personas que supuestamente piensan bien, que van a votar bien, prefieren retirarse de la discusión, no escuchan razones y piensan seguir en sus creencias. Digo que es triste, ¿por qué? Porque es que estamos eligiendo el futuro de Colombia. Necesitamos elegir bien. Eso no significa que se tenga que votar por el candidato que uno cree que se debe votar. Estamos en una democracia y se puede votar por quien sea. De eso se trata la democracia. Lo importante es que se vote con razones, no con sentimientos. Colombia merece vivir mejor. Y es increíble que cuando uno llega a exponer razones y hechos que han sucedido y que demuestran la obra de una persona y que pueden demostrar cómo podría seguir el país, se hagan los de los oídos sordos y se retiren de la discusión. Eso no es sano, sobre todo en un país que necesita tanta atención y que necesita ir cambiando el rumbo a una situación más social por encima de un neoliberalismo salvaje como nos lo han aplicado en este país. Resulta que en este país se volvió normal la corrupción. Siempre decíamos antes, espero que la mayoría de gente pensemos así, es que va a robar, pero va a hacer algo. Llegamos a ese colmo cuando no debemos admitir ni por un segundo, ni por un centímetro, por nada del mundo, algo de corrupción. Ese es un lunar de este gobierno y es que no ha luchado frontalmente contra la corrupción. Y siempre vienen diciendo, no, es que este gobierno es el más corrupto que ha habido. Señores, ¿cuánto costó Reficar? Comparémoslo con la UNGD, que es lo único que tienen para mostrar. Por supuesto que han tenido personajes en el gobierno que han sido cuestionados. Ese es otro lunar de este gobierno. ¿Qué gobierno no ha tenido? Inclusive en el anterior gobierno, el presidente se atrevió a defender a la señora Budinen cuando comprobado estaba que había adjudicado mal el proceso y que esa plata se iba a perder y se la iban a robar. Y la señora después no le dio la cara a Juan Diego Alvira. Esa situación tiene que ir cambiando en este país. Repito, la lucha frontal contra la corrupción fue uno de los lunares de este gobierno. Y nos falta seriedad, ¿por qué? Porque es que un corrupto tiene que pagar con cárcel, tiene que pagar con sus bienes todo lo que se ha robado. Aquí los organismos y los entes de control no sirven para absolutamente nada. Hemos normalizado tanto la corrupción que para nosotros se nos hace normal tener contralorías, veedurías, procuradurías que no sirven para nada. Sacan unos informes de ejecución, de hallar supuestos culpables, pero no se recupera gran parte del dinero. Y sin embargo, sacan pecho. Esos organismos nos cuestan miles de millones al año, señores. ¿Desde cuándo nos hemos normalizado que la gente no haga su trabajo, no cumpla con sus funciones? Pagamos esos miles de millones y nos acostumbramos tanto a la corrupción que no exigimos resultados más serios contra la corrupción. Normalizamos la corrupción y eso está mal. Nos han acostumbrado tan así que se nos hace normal que un ladrón pague 5, 10 años de cárcel, que lo dejen en su casa por cárcel inclusive y que devuelva una parte ínfima de lo que se robó para que cuando salga libre él y su familia disfruten de todo lo que se han robado, cuando debería ser lo contrario. Se le deberían confiscar los bienes cuando se ha comprobado que ha robado. Deberían congelar durante la investigación y sobre todo deberían pagar con cárcel y deberían tener muerte política y no poder volver a ocupar nunca un puesto público. Esa es la razón y eso es lo que se debe hacer para luchar contra la corrupción. Por lo menos los que pensamos votar por Iván Cepeda, y me incluyo,
Queremos que este país cambie para bien. Los que quieren votar por el señor del Esprella, un personaje de acciones y oscuro pasado y sobre todo cuestionado, se atreve a decir que si piden al expresidente, sería el primero que lo extraditaría, cuando él por sus acciones y sus defensas y relaciones puede ser más apto para ser extraditado. Ojalá que el señor Saab diga toda la verdad. Con eso este señor, el tigrillo de Temu, se empezaría a caer. Él tiene más cuestionamientos que el presidente y él debería ser uno de los primeros extraditados de este país, porque desde cuándo aquí se admite que una persona cuestionada pueda llegar a ser presidente de la República. Claro que la gente y el país ya piensa que si Iván Duque y Andrés Pastrana pudieron ser presidentes, ¿por qué no otra persona puede ser presidente? ¿Desde cuándo aquí quien no es decente ahora se atreve a señalar, a cuestionar? Quien tiene un antecedente cuestionable se atreve a hablar de la justicia. ¿Desde cuándo es normal aquí el irrespeto al que piensa contrario a los demás? Aquí le dan balín al que piensa diferente, cuando no debería ser así, señores. Todos somos colombianos, todos debemos caber en este país, en los límites de Colombia, porque somos colombianos y entre todos deberíamos preocuparnos por sacar este país adelante, así pensemos diferente. Debería existir el respeto por la vida humana, por el que piensa diferente y no pensar en destriparlo, acabar con esa manada de izquierdosos que no merecen vivir, como lo expresó claramente quien antes era ateo, quien antes renegaba de las costumbres colombianas, a quien no le gustaban los potajes colombianos, pero de un momento a otro se volvió creyente, le gusta la comida colombiana y ahora resultó más colombiano que el mejor colombiano que pueda existir. Las conveniencias deberían acabarse en la política. Hombre, es nuestro país, son nuestras vidas. ¿Y qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Solamente porque un personaje me cae mal, voy a votar por uno cuestionado y que no conoce cómo funciona el Estado. Dice que en 90 días nos va a arreglar la salud y hay gente que le cree. La gente cree que el sistema de salud ahorita está dañado porque Petro se lo tiró y no porque fue un sistema que nació mal estructurado, con defectos, que después de los primeros dos gobiernos de Álvaro Uribe ya estaba desfasado en más de 10 billones de pesos. Pero como la gente no se preocupa por leer e investigar, no saben de eso. Y por supuesto que cada día irá empeorando porque es un sistema que cada día se va a comer más recursos. ¿Cómo es posible que se giren más de 90 billones sin fiscalizar ni un solo centavo de esos 90 billones, por Dios? ¿Y cómo es posible que porque yo sea un intermediario y le vaya a pagar a otra persona o a otra entidad, cobre por eso? O que patrocine campañas políticas cuando está expresamente prohibido. Sin embargo, a los que les patrocinaron campañas son los que apoyan este sistema, no les cae la justicia a pesar de haberla violado y ahí siguen tan campantes. Eso es lo que tratamos nosotros de cambiar. Por lo menos tratamos de conocer la realidad y votar conscientemente, no por nuestras creencias. Ojalá que usted que va mañana a votar lo haga conscientemente y no por sentimientos o sensaciones. Ojalá la mayoría de las personas se preocupara por investigar por qué estamos como estamos y darse cuenta de que aquí no llegamos gratis. Nos han gobernado más de 150 años, nos han valga la palabra, pero no la quisiera utilizar, nos han oprimido y han legislado en contra nuestra y queremos seguir, dizque, ay, recuperar el ritmo, por Dios, recuperar el ritmo es, nos quitaron las horas extras, nos quitaron la, el buen trabajo, nos precarizaron el trabajo, nos quitaron los dominicales, recargos, etcétera, etcétera, derechos y garantías laborales. Hoy en día estamos tratando de volver tenemos un atraso de más de 20 años. ¿Cuánto perdió una persona de poder adquisitivo durante esos 20 años? Y sin embargo, los que se opusieron a esa reforma fueron los que quitaron esos derechos. Y hoy en día están en contra de esos derechos. ¿Queremos volver a lo mismo? ¿Eso es recuperar al país? Recuperar al país es volver a ser paramilitares, por ejemplo,
¿Cómo es posible que hoy se cuestione que el candidato Cepeda es miembro de las FARC? Que lo demuestren. Si lo saben y no lo demandan y no lo llevan ante la justicia, es que son cómplices. Si no, como en la mayoría de las veces están hablando pura y física paja. Como cuando los paramilitares obligaban a votar por el señor Álvaro Uribe en sus épocas, ahí sí no dijeron nada, no hacían nada, eso sí era normal. No estoy diciendo que se normalice esta situación, simplemente que se juzgue con la misma vara todas las situaciones. Antes éramos y hoy no. Llegando a este punto, es justo que el país progrese, avance y no tenga un sujeto como Álvaro Uribe Vélez poniéndole el palo en la rueda. Colombia merece vivir mejor. El señor Álvaro Uribe Vélez no tuvo uno, sino dos periodos y uno de ellos a través de torcerle el cuello a la Constitución, pero eso sí no es ningún defecto. Tuvo su tiempo y no hizo lo que debería hacer. ¿No creen ustedes que si hubiera hecho las cosas bien, hoy su partido caminaría sobre rieles? Por favor, votemos conscientemente, respetemos al que piensa diferente y no como está pasando en este momento que los derechos, los de la derecha creen tener la razón, creen que van a votar mejor que los que estamos votando por la izquierda. Pensemos cuánto ha costado volver a tener el trabajador raso, el poder adquisitivo que debería tener. Esto ha costado mucho trabajo. Sin embargo, gente que escasamente gana más que el mínimo, gente que no piensa, que no lee, que no se preocupa por investigar. No, esto es la catástrofe haber subido tanto el sueldo del salario mínimo, el valor del salario mínimo. Nos han llevado a ser un país exportador de recursos naturales. Pero ¿y qué? No tenemos industria, no tenemos servicios con valores agregados y queremos acabar la desigualdad. ¿Cómo acabamos la desigualdad? ¿Cómo acabamos la informalidad si no tenemos empresas? Y el gobierno no da las pautas para crear nuevas empresas, por Dios. La minería puede darnos muchos recursos y si fuera tan cierto que acabaría la pobreza de este país o nos tendría mejor, ¿por qué las zonas y los sectores donde se explotan este recurso natural vital como es el petróleo no tiene las mejores carreteras, las mejores vías, la mejor infraestructura, los mejores hospitales, los mejores colegios, universidades? ¿Por qué no tienen eso? En parte por la corrupción y se han robado esos recursos. ¿Y dónde está el progreso? ¿Dónde está el mejoramiento económico de esas zonas? No nos dejemos engañar, señores. Votemos conscientemente. Si lo hacemos, créanme que vamos a tener un mejor futuro y un mejor país.